¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo podcast del canal, donde el tema principal será en torno a qué hacer en mis primeros días del gimnasio, ya que creo que muchas personas al ingresar al gimnasio por primera vez tienen como ese temor o no saben qué hacer o cómo comenzar, tienen esa pena. Para comenzar quiero partir de ese concepto que se tiene de tener vergüenza al entrar al gimnasio. Creo que muchos de los que estamos ahí, que ya tenemos tiempo, ya tenemos y entendemos que pues todos fuimos novatos en algún momento y que no todos conocen de entrada, todos empezamos igual. Entonces, como recomendación, como lo comenté en el podcast pasado, primero es asesorarse, te tienes que asesorar. Obviamente en cualquier gimnasio hay instructores, obviamente no son instructores personales, tú puedes buscar un instructor personal, ya depende del gimnasio al que vayas o depende de cómo lo quieras manejar, pero siempre va a haber gente que te oriente en los gimnasios, ¿sí? Te van a dar una rutina general. Pero bueno, lo que yo recomiendo al ingresar al gimnasio por primera vez, si eres una persona ajena al ejercicio, ajena al deporte, pues es acondicionarte. Se tiene que trabajar en ciertos porcentajes en lo que es el cardio y lo que son las pesas cuando se comienza, porque te tienes que empezar a adaptar. Lo que yo hacía cuando apoyaba a alguien que recién ingresaba, pues era trabajar una semana de general. ¿A qué me refiero con una semana de general? Es que diario hacíamos como un breve trabajo para cada parte o para cada músculo. Es decir, diario trabajábamos brazo, pecho, hombro, espalda, pierna, porque también si por ejemplo hablamos de pierna, pues se divide si vas a trabajar cuádriceps, si vas a trabajar femoral, si vas a trabajar pantorrilla, pero en esos particulares casos yo trabajaba todo durante una semana, si era necesario hasta dos, con la intención de que se adaptara a su cuerpo al ejercicio y la carga que iba a estar teniendo. Cuando no hacemos o no solemos hacer ejercicio de este tipo e ingresamos, obviamente los primeros días nos va a doler bastante. Yo recuerdo que cuando ingresé mi primer día terminé dolorido, pero en ese momento no te duele tanto. Y el que me había estado ayudando con el entrenamiento, que era pues el instructor del gimnasio, me dijo que al día siguiente yo iba a tener mucho dolor, que incluso podía llegar a tener temperatura, pero que era normal que me tomara una pastilla, una aspirina y me fuera, que era peor si no continuaba yendo. Entonces, pues esa es la recomendación principal, que por más que te duela en los primeros días, no dejes de ir, porque es empezar a hacer que tu cuerpo se adapte a este tipo de ejercicios, este tipo de estrés y fatiga, porque sí, de entrada es fatiga y es estresar al músculo, pero pues obviamente es el proceso de adaptación, ¿sí? Estamos hechos para evolucionar, entonces es muy importante que le permitamos al cuerpo estar cambiando. Obviamente se lleva un descanso, ¿sí? Sí, se tiene que tomar un descanso, es decir, después de tu entrenamiento te tienes que tomar el tiempo suficiente para descansar, en tu casa, en el trabajo, como lo vayas a estar haciendo, que puedas descansar bien los músculos para el día siguiente estar preparado para continuar. También no es recomendable que termines y inmediatamente te vayas a tu casa, si vas en carro o algo por el estilo, sino que termines y empieces a relajar el músculo, ya sea haciendo cardio, caminando o algo por el estilo. En mi particular caso yo me iba caminando al gimnasio, entonces terminaba de hacer mi ejercicio y pues me regresaba caminando a casa y pues ya me apoyaba para eh, ir descansando el músculo, ir destensando, vaya. Entonces, esto es lo que considero que se tiene que hacer en los primeros días de gimnasio cuando se entra. La frecuencia, esta parte también es muy importante y muchas veces no se conoce con qué frecuencia debes entrenar. Al inicio no creo que sea tan relevante entrenar tantos días a la semana. Es decir, si vas los 5 días a la semana no te va a afectar. ¿Sí? No te va a afectar. Pero sí es importante que al inicio seas bastante constante para empezar a generar tu disciplina y para empezar a adaptar tu cuerpo, ¿sí? Ya cuando eres un poquito más avanzado, se recomienda entre 4 a 5 días de entrenamiento, puede ser desde 3 para que te funcione, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando estás creando músculo es muy importante los días de descanso, es importante dejarlo reposar para que crezca. Es decir, si yo un día, esto repito, ya siendo un poco más avanzado, porque ya se supone nuestro cuerpo está adaptado y ya reconoce
lo que es la fatiga muscular, lo que es la hipertrofia. Entonces, no puedo un día trabajar bíceps y el día siguiente volverla a trabajar. También por eso es importante identificar las combinaciones. Si yo un día trabajo bíceps y al día siguiente trabajo espalda haciendo jalones, pues va a estarse también trabajando el bíceps y no le va a permitir un correcto crecimiento, o no se va a poder o no le va a permitir descansar, vaya. Entonces es importante que identifiquemos la frecuencia, qué músculos ha estado trabajando y con qué es importante o con qué se puede combinar, ¿sí? Esta parte de las combinaciones, pues hay diferentes pensamientos. Lo que más he visto últimamente en cuanto a combinaciones por recomendación de ciertos entrenadores es pecho y tríceps, espalda y bíceps, hombro, he visto que lo trabajan con bíceps y tríceps. Día de pierna, pues depende de qué tantos días puedas hacer, pero un día hacer simplemente trabajar el femoral, otro día simplemente trabajar el cuádriceps, ¿sí? Pero separar estos 2 días de ser posible. Obviamente si no, no pasa nada si vas a hacer un día totalmente pierna, pero pues esto también depende de tus objetivos, ¿sí? Obviamente las personas que se quieren dedicar al culturismo, sí es importante que mejoren esa frecuencia. También esta parte es importante. Hay gente que se dedica al culturismo y que entrena diariamente, pero tenemos que considerar que estas personas muy probablemente usen fármaco. El fármaco te permite hacer estas cosas, que es entrenar diario sin sentir la misma fatiga, tener más fuerza, que tu músculo se recupere mucho más rápido, ¿sí? Pero para quienes somos naturales es importante descansar o permitirle al músculo descansar, ¿sí? Para aumentar su crecimiento, y por eso también analizar bien cuál es la frecuencia del músculo y cuáles son las combinaciones que va a estar haciendo el músculo, ¿sí? Esto es en general como los conceptos principales cuando entras al gimnasio, que a lo mejor y desconoces y que te podrían servir. Sería todo por el día de hoy. Gracias por escuchar.